Bien, muy buenos días muchachos. Voy a entregarles esta explicación que siento que vale la pena que la haga de nuevo para que el tema, el ejercicio 11 del submarino, pues quede más claro de lo que pudiera haber quedado en la clase pasada. Bien, entonces pues ya todos sabemos de qué trata, ¿cierto? Ahí está el submarino a 100 pies y que debe pasar por una formación rocosa. Entonces vamos a hacer un dibujo nuevamente que nos aclare la situación. Entonces vamos a suponer que aquí tenemos la superficie del mar, acá la superficie del fondo, acá el techo de la roca. Vamos a suponer que el piso de la cueva coincide con el fondo, o sea, es indiferente. Bueno, entonces acá lo más importante es esto. Nos dicen que estamos a una profundidad de 160 pies. Y nos dan una altura de 28 en ambos lados, en ambos sentidos. Entonces vamos a suponer que ese 28 fuera, entonces, como es hacia arriba y hacia abajo, 28 y 28, 56 pies. La envergadura o el tamaño o la altura de la cueva. Vamos a suponer primero dos situaciones. Una, vamos a suponer el submarino como un punto. Mírenlo, aquí está. Entonces, al suponer el submarino como un punto, observen la desigualdad que va a salir. Tenemos, voy a pintar aquí el eje numérico. Entonces tenemos la profundidad a la que andamos, 160, le quito 28 da 132 pies y le sumo 28, 188. Entonces la distancia que vamos a navegar es respecto a la superficie, oscila entre este espacio. En términos de una desigualdad con valor absoluto, por ejemplo, simplemente diríamos que valor absoluto de x menos 160 menor que 28. Si la resolvemos, nos queda menos 28 menor que x menos 160 menor que 28. Sumamos 28 a 160 en ambos lados y obtenemos la desigualdad que estábamos mostrando en la recta. Entonces nos queda 132 menor que x menor que 188, y esta sería como la respuesta, ¿no? ¿Cuáles son? Resuelva dicha desigualdad y responda a la siguiente pregunta: ¿entre qué distancias verticales medidas con respecto al nivel del mar puede moverse el submarino? Entre 132 y 138. Muy bien, pero ¿qué pasa realmente? El problema en ningún momento nos habla del espesor del submarino, ¿sí? Entonces vamos a dibujar una línea de eje como habíamos quedado, suponiendo que como no nos dicen, como no tenemos el cuerpo del submarino, no sabemos si tomamos la medida respecto a la parte superior o a la parte inferior. Entonces aquí con esta línea la que ustedes van a manejar algún día cuando estén manejando planos, puntico, rayita significa eje. Entonces aquí vamos a poner nuestro submarino, pongámoslo como de otro color. Pongamos el submarino como de otro color. Ahí. Entonces, claramente tenemos lo siguiente. Tenemos una altura del submarino total de la parte más alta a la parte más baja, llamémosla altura del submarino. Pero acá, respecto al eje, pues entonces es la mitad. Entonces sería altura del submarino dividido entre 2. Altura del submarino dividido entre 2. Muy bien. Vamos a mirar eso ahora
en la misma recta. La voy a poner aquí abajo, al lado de la que teníamos, para el problema cuando suponíamos que el submarino era un punto. Ahora no, ahora es todo un cuerpo. Entonces, el 160 es el valor donde me están midiendo la altura. Acá tenemos pues los 28 hacia la izquierda y los 28 hacia la derecha. Eso no va a cambiar. Pero ¿qué sí va a cambiar? Nosotros, como el submarino tiene un tamaño, pero este que estoy colocando aquí sí ya es la altura del submarino, o sea todo esto es HS. Si yo la pongo aquí, todo esto es HS. Y si miro del 160 para la izquierda y para la derecha, HS medios. Entonces ahora observen lo que vamos a hacer. Vamos a construir la misma desigualdad, pero pongan atención. Entonces X está aquí. Entonces, la distancia que va de X hacia la referencia, que es el eje del submarino, que en este momento está a 160, debe ser menor que 28 menos medio cuerpo del submarino. ¿Sí? Entonces, esa será la desigualdad que vamos a resolver. Entonces, miremos cómo lo hacemos. Entonces, primero recuerden que colocamos el negativo de esta expresión. Entonces lo voy a poner entre paréntesis, el negativo de esta expresión debe ser menor que lo que está en el valor absoluto, que a su vez debe ser menor que el positivo de esta expresión. Entonces miren que no la coloco en paréntesis porque la estoy tomando positiva, en cambio acá en el lado izquierdo sí, porque hay una cantidad negativa. Entonces vamos a romper el cantidad negativa, entonces quedaría menos 28, menos por menos da más, H del submarino medios, menor, listo. Entonces ahora, resolviendo la desigualdad, sumamos 160 en todo lado. Entonces nos queda menos 28 más submarino medios más 160. Aquí entonces me queda la X sola. Y aquí me queda 28 menos HS medios más 160. Entonces ahora, ¿esto qué nos da? Esto nos da 132 más HS medios menor que X menor, y este nos da 188 menos HS medios. Miren que entonces ahora sí, en ambos lados ya se tiene en cuenta el espesor del submarino. Vamos a hacer una pequeña prueba. Hemos dicho que como nos dijeron que podemos tener una holgura de 28, navegar 28 hacia arriba y 28 hacia abajo a partir de 160 pies. Entonces supusimos que esa fue una alerta porque la gruta podría tener aproximadamente 56 pies de altura. Vamos a ver qué pasa si el cuerpo del submarino fuera mayor a 56 pies. Vamos a poner que supongamos un cuerpo, una altura del submarino de 70 pies. Entonces, por supuesto, la lógica nos dice que no va a caber en la gruta, ¿cierto? Entonces, miremos cómo lo vemos acá en la desigualdad. 132 más HS medios, o sea, 35, debe ser menor que la holgura que voy a tener en las profundidades, menor a 188 menos 35. Entonces, observen ahora lo que ocurre acá. Entonces nos queda que esto nos da 167 menor que X menor, pongamos aquí 188, le quito 35, entonces miren que me da 3
Esto me da 153. Ahora observen esto, 167 es menor que cualquier valor X, pero ese valor al mismo tiempo es menor que 153, entonces esto es falso. Entonces es importante aclarar que el submarino debe tener una altura inferior a 56 pies. Entonces nuestra respuesta va a ser esta, pero tenemos que aclarar que para que ese submarino pase, debe ser la altura menor a 58 pies. Porque si no, miren lo que ocurrió en la parte de abajo. Entonces, listo. Miren cómo a un problema le sacamos todo ese jugo. Entonces, espero que lo hayan entendido, lo analicen y lo sigan trabajando. Muchísimas gracias.